En Isaías capítulo 6, el versículo 18 dice así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y es un llamado que está haciendo el Señor a nosotros, hermanos, de levantarnos, de alzar nuestra voz y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, envíame a dar esa palabra de bendición a quien la necesita, a llevar ese pan al que tiene hambre, a llevar ese agua viva al que tiene sed. A ese que necesita salvación es al que tenemos que ir. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré y permaneceré contigo hasta el fin. Ven aquí, envíame a mí y pon tu palabra en mi boca, Señor, y publicaré tu amor. Y con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, y publicaré tu amor. Señor, hoy tu pueblo está dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Hoy nuestro corazón grita: heme aquí, Señor, envíame. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Y no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo, que es el Señor. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será, Señor, llena la tierra de su gloria.
avívame con tu espíritu, avívame con tu poder, avívame con tu espíritu, avívame con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será la tierra se cubrirá como las aguas cubren la mar. Será la tierra, Señor, de tu gloria y de tu amor, Padre. Deja de brillar. Y Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena y solo muestra tu gloria, tu gloria. Esta generación responde a tu voz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en ese lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en ese lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Hey! Oh, 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 oh. Oh, Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena y solo muestra tu gloria, tu gloria. Esta generación responde a tu voz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Hey! Oh, 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 oh. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos,
Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dios, por eso te damos gracias, Dios, por haber llegado a nuestros corazones, Dios, que se encontraban, Dios, en oscuridad, Dios, y le diste un sentido, Dios, a nuestra vida con tu luz, bendito Dios. Gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, bendito Dios, porque constantemente vemos, Dios, a través de tu presencia, Señor, Dios, iluminando nuestros pasos, Dios. Por eso en esta mañana te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Dios, y exaltamos tu santo nombre, Señor. Eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Y eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Y eres la luz que alumbra en mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. ¡Hey! Oh, 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 oh. Mueve el estanque en mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria.
Derrama tu gloria, Señor, sobre esta tu iglesia, Señor. Sobre cada hogar, Señor, sobre nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Te suplicamos tu presencia, Señor, en esta mañana, Jesús. Derrama tu gloria, Señor, derrama tu gloria, Jesús. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Sí, Señor. Ven, Dios, ven pronto. Así como dijiste que vendría, Señor, por tu pueblo y llena este lugar, llena esta tierra con tu gloria.
más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Vamos a compartir la palabra. Vamos a darle gracias al Señor porque podemos presentar ofrenda delante de Él. Estamos expectantes, estamos ansiosos de poder desarrollar todo un trabajo, primero logístico, de acuerdo a las medidas de bioseguridad que nos han solicitado las autoridades. Confiamos que ese requerimiento nos dé vía libre esta semana que viene, tanto en Turingia, en Suba Turingia, como en la sede de Sabana de Occidente, en Funza, y estamos felices por eso. Hemos hecho lo que corresponde, ahora estamos esperando que Dios nos abra la puerta. Y como les digo, mis amados, estamos preparándonos para hacer servicios en vivo. Hoy nos tocó por este lado, hoy nos tocó por el Zoom, pero vamos a ampliar el espectro y vamos a tratar de seguir desarrollando nuestros servicios en vivo y presenciales, para que lo podamos ver desde las diferentes plataformas y también las personas que se inscriban para estar en el culto presencial. Voy a pedirles, mis amados, que vayamos a la Escritura en este momento. Vamos al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Capítulo 23. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Y vamos a tener de todas maneras abierto nuestro libro sagrado, nuestra Biblia, en el libro del profeta Jeremías, porque de pronto vamos a usar otros versículos de otros capítulos para contextualizar la palabra que hoy vamos a compartir. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Lo vamos a repetir nuevamente. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Señor, permítenos discernir tu palabra en este momento y traer, Señor, a nuestro corazón un mensaje que nos consuele, que nos edifique y que nos exhorte. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. El poder
de la palabra. Seguramente nosotros hemos escuchado esta frase en muchísimas ocasiones. La hemos escuchado quizás, amados, en predicaciones, en campañas evangelísticas, aún en hombres y mujeres de Dios que antes de establecer un propósito milagroso de parte del cielo dicen por el poder de la palabra. Pero tenemos que entender cuál es ese poder, qué es lo que la palabra tiene. Y estamos hablando de la Sagrada Escritura. Y es el profeta Jeremías quien nos da una luz. Es el profeta Jeremías quien abre el espectro de concepto de lo que es la Sagrada Escritura, de lo que es la palabra. Pero miremos qué es lo que ha sucedido con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías relata que más que cualquier otro profeta en la Biblia y más que cualquier otro personaje en la Biblia, relata acerca de su vida, de sus vivencias, de lo que ha desarrollado en su ministerio. Hoy día, mucha gente escribe libros hablando del desarrollo de su ministerio y la gente compra esos libros por montones. Libros devocionales, inspiracionales, motivacionales. Pero es bien curioso que el profeta coloque en la perspectiva divina su vida de ministerio. ¿Quién era Jeremías? Jeremías fue un profeta de la época del exilio, de la época de la salida, previa a la salida. No estuvo en el exilio. Mis amados, el profeta Jeremías no estuvo en el exilio. ¿Por qué? Porque figúrense que cuando el profeta comenzó su ministerio en el año 600, 500, alguitos, no, 600 algo, no recuerdo bien el dato, pero cuando él comenzó su ministerio, el pueblo de Judá, la nación judía, estaba de plácemes, estaba viviendo bien, estaba viviendo en holgura, tenía una economía estable, podía decir que estaba en paz, habría tenido algunas escaramuzas de guerras, pero básicamente estaba en un estado de confort. Y en medio de ese estado de confort, el pueblo empezó a desviarse. ¿Por qué? Porque llegaron unos reyes que contaminaron lo que Dios había establecido para su templo, para su pueblo. Lo contaminaron trayendo prácticas paganas, trayendo prácticas extranjeras, trayendo ídolos. Y hay algo bien particular en el tiempo del profeta Jeremías, y es lo siguiente: el profeta Jeremías veía con sus ojos cómo hacían sacrificios de niños. Tremendo, a Moloc. Es de esta época, todavía estaban esos sacrificios, que venían de la época de Manasés, el hijo de Ezequías, que luego se trató de reconstruir, pero la herida había sido tan profunda en el pueblo que posteriormente volvió a rebrotar. Es como esas enfermedades o esas alergias, o mejor, esos hongos que de pronto en el cuerpo de un ser humano dan, mientras se le aplica la medicina, el cuerpo funciona, pero dejó de aplicar la medicina y vuelve y florece el hongo. Así pasaba con el pueblo de Judá. Estaba enceguecido y seguía adorando, tenía lugares altos de Astarte y de otras deidades cananeas. Y Jeremías vivió en ese tiempo. Y cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, porque Jeremías tenía un llamado desde su nacimiento, recordemos, desde el vientre te escogí, dice la Escritura, en el mismo profeta Jeremías. ¿Por qué? Era hijo de un sacerdote, de Hilcías. Era hijo de un sacerdote y como tal iba a seguir la línea sacerdotal. Miren lo importante que es de nacer en los caminos del Señor, porque nuestros hijos más adelante serán profetas, serán predicadores, serán pastores, serán siervos de Dios. Si tú educas a tus hijos realmente, si tú los guías, si tú eres un sacerdote, tus hijos seguirán tu legado. De eso yo lo tengo completamente seguro. Lo he visto en mi casa.
Lo he visto con mi familia y espero que ese legado continúe con mis hijos, con mis nietos, con los hijos de mis hermanos, con los nietos de mis hermanos. Y esto le pasó a Jeremías. Fue consagrado desde el vientre. Fue consagrado. Y claro, en un principio, digamos que no tuvo una buena conexión, digamos, espiritual, pero el Señor tiene su tiempo y tiene su llamado, y Jeremías fue llamado. Y lo impactante de esto es que a Jeremías se le conoce como el profeta que llora. Otros lo dicen un poco más despectivo, el profeta llorón, ¿cierto? De hecho, hizo un libro maravilloso, por cierto, llamado Lamentaciones. Imagínese usted llamando a un hijo suyo así: oiga, Lamentaciones, venga para acá. Él escribió un libro llamado Lamentaciones, precisamente porque lo que le tocó profetizar a Jeremías fue en contra del pueblo, fue el juicio de Dios por la actitud que el pueblo tenía, porque se había distanciado. Y el mismo pueblo que vivía en la holgura, ¿qué va? ¿Cómo así? Yo no me importa lo que este hombre predique. Es más, el pueblo fue quien lo persiguió. Las persecuciones de Jeremías no fueron por pueblos extranjeros ni pueblos paganos. Las persecuciones de Jeremías fueron por el mismo pueblo. El mismo pueblo fue quien se levantó, el mismo pueblo fue quien lo encarceló, el mismo pueblo fue quien lo juzgó, el mismo pueblo, los reyes de Judá le colocaron cepos, lo colocaron en una mazmorra. Y Jeremías se desilusionó. Y él lloraba por lo que Dios le revelaba en un futuro cercano. Porque él alcanzó a ver el exilio, él alcanzó a ver esa deportación, él alcanzó a ver todo lo que hizo el pueblo de Babilonia con Judá. Él lo vio, él era contemporáneo a Ezequiel y contemporáneo a Daniel. Y estuvo en el reinado de Josías, que fue el único rey bueno de los que él tuvo que exhortar. Josías fue el único. Y fue al comienzo de su ministerio. Pero luego vino Joacás, luego vino Joacim, luego vino Sedequías, y todos ellos buscaron el mal contra Jeremías, porque Jeremías hablaba palabra del Señor. Y se levantaron falsos profetas. Se levantaron falsos profetas que decían: no, nos va a ir bien, no, esto es una maravilla, sigan así, no se preocupen, no vuelvan a los caminos, están bien como están, Dios va a honrarlos. Y Jeremías decía: no, se han alejado, se han desviado, han corrompido la ley, Dios va a traer juicio para ustedes, y es un juicio muy fuerte. Y por eso él lloraba. Aparte de que su pueblo se fue en contra, él vivía casi que escondido para pronunciar la palabra de Dios. Y él habló de sus pruebas y habló de sus sentimientos personales como siervo de Dios. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por alguna prueba en particular, pero la palabra tiene poder. La palabra va a hacer algo especial en nosotros. La palabra va a colocar en nosotros un aliento de fe y un aliento de vida. Sí, lo llamaron el profeta llorón, pero el libro de Jeremías es uno de los más grandes libros de profecía salvífica que Dios ha colocado. Después de Jeremías, después de Isaías, Jeremías se convierte en un profeta de esperanza, en un profeta de bendición, en un profeta que declara la buena voluntad de Dios para con los que le temen, para con los que los buscan, con los que se arrepienten. Eso hace el Señor en el corazón. Imagínense a Jeremías, nadie lo quería escuchar. A mí me preocupa muchísimo cuando nosotros hablamos la palabra del Señor y de pronto nos hacen mala cara, de pronto dicen: no, eso no es verdad, o de pronto lo que hemos hablado no cala en el corazón en el momento en que nosotros queremos que cale. Yo les comentaba en la noche que un joven se acercó, y en el momento en que yo fui capellán de ese joven en el colegio cristiano, yo veía una total ausencia de Dios. Pero Dios tiene su tiempo y Dios tiene su hora. Y hoy este joven
tienes sed profunda de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no es tuya, no es el poder tuyo, no es la manera como tú motivas ni como tú exhortas. Es la palabra en sí, la palabra de Dios, la que tiene poder para penetrar. Y eso es lo fabuloso. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo del que está arriba, del que lo gobierna todo, el que maneja y tiene control de las eras y los sazones, como dice el apóstol Pablo. Y Jeremías llegó un momento donde él tuvo que confrontar a los falsos profetas. Se levantaron muchos profetas errados. Imagínense, el sacerdote Pasur, un sacerdote gobernador, le prohibió a Jeremías ir al templo. ¿Pero qué pasó esto? ¿Cómo fue? No le permitía a Jeremías ir al templo, siendo Jeremías un sacerdote. Y así pasa. A veces cuando tenemos la palabra que Dios quiere que demos, nos censuran, nos cortan, nos llevan. Pero había una razón muy clara, había mucho falso profeta. Estamos en un tiempo donde hay muchos falsos profetas. Hay muchas personas que están trayendo cosas que ya no son a la fe, o cosas que nunca fueron a la fe. Y tenemos que tener ojo avisor. Y Jeremías se colocó como atalaya, como vigía de la palabra. Y eso le costó. La vida de Jeremías en sus 44 años de ministerio, solo 3 fueron buenos. Y fueron los últimos 3 de su vida. Y los que tuvo con el profeta Josías, otro tanto. Pero de esos 44, 43 años de ministerio, de vida pública, el profeta tuvo que vivir más de 30 años escondiéndose, recibiendo penas, penurias. Un tiempo muy largo, diríamos nosotros, 30 años sufriendo. No, varón de dolores. Pero veamos algo particular con el profeta. El profeta, al igual que nosotros, se agotó. Quiero que vayamos al mismo libro de Jeremías, capítulo 20. Un par de hojas atrás de su Biblia. Y vamos al versículo 8. 28. Miren lo que dice el profeta, el tremendo profeta de Dios, Jeremías. Dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Imagínense el mensaje del profeta, por eso nadie lo quería. Era un profeta fatalista. ¿A quién le gusta? Miren, las iglesias modernas, y perdonen que haga el parangón, las iglesias modernas hablan de eso. No de fatalismo, sino de bendición y prosperidad y vas a salir adelante. Y la gente es feliz. De hecho, las iglesias que promulgan ese tipo de mensaje son llenas. Son llenas. Y yo no estoy hablando que el Señor no nos vaya a bendecir. ¿Quién no quiere bendición de Dios? Yo quiero bendición de Dios, ¿cierto? Y supongo, mi amado hermano que está ahí, que también quiere una bendición de Dios hermosísima, abundante, rebosante, ¿cierto? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, reposará hoy sobre tu regazo. ¡Wow! Dios mío, Dios me va a dar. Sí, pero primero hay que dar. Y el profeta Jeremías no hablaba de este tipo de vida, de iglesia, de pueblo. Decía, hay violencia, hay destrucción, de acuerdo a lo que dice el versículo 8. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Lo que él decía se convirtió en una daga para su cuerpo, pero él no podía decir otra cosa, tenía que decir esa palabra. El pueblo se había desviado, el pueblo había cambiado el orden de Dios, las prioridades. Y entonces esta palabra para él fue problema, fue dificultad.
Imagínense, en todo este tiempo, con los reyes que le mencioné, ¿qué le pasó a Jeremías? Jeremías fue amenazado, lo amenazaron de muerte. ¿En dónde lo amenazaron? En su ciudad natal, en Anator. Lo amenazaron, le dijeron, si tú sigues profetizando lo que profetizas, te vamos a matar. Y tuvo que huir, fue juzgado, supuestamente por las leyes de ese entonces. Fue colocado en un cepo, forzado a huir, públicamente humillado. ¿Por quién? Por Pasur. Pasur lo humilló públicamente, por otros falsos profetas, y arrojado a una cisterna. Señor, que esa vida de Jeremías no nos toque a nosotros. Señor, yo no quiero ser arrojado a una cisterna. Las cisternas de hoy son muy chiquitas. ¿Ah? De pronto no quepo. Ah, no, es cepo. ¿Les gustaría estar amarrado, mi hermano? Pues el profeta, el trabajo que Dios le colocó, lo llevó a tener esto. A vivir huyendo, a vivir en un cepo. ¿Por cuenta de quién? De los mismos del pueblo. De sus coterráneos. De sus hermanos en sangre. Y sigue diciendo, versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él. ¿Qué le pasó a Jeremías? Jeremías estaba diciendo, no, ya no quiero nada con Dios. Ya no quiero nada con Dios. No, me está yendo tan mal que Dios ya dejó de ser prioridad para mí. Amén. Alguien dijo, ay, ay, ay. Porque a veces decimos eso nosotros. No, con Dios nada. Le oré, le pedí, busqué, estuve ya metido, le serví y nada. Me fue, como dirían algunos coloquialmente, como los perros en misa. Bueno, en culto, para no entrar en conflicto con ninguna profesión de fe extraña a la de nosotros. Me fue mal. Y Jeremías lo dijo acá. Ni hablaré más en su nombre. No voy a hablar más en nombre de Dios. Voy a hablar en mi nombre y voy a pensar y voy a decir lo que yo quiero decir y con lo que me va a ir bien. Voy a predicar lo que le gusta a la gente. Eso estaba diciendo Jeremías. Pero hay algo muy bonito aquí en este versículo 9. Dice, no obstante. Pero podríamos hacer un cambio en el sinónimo. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de aguantármelo, pero no pude. Porque la palabra tiene poder. Porque Dios había colocado un llamado en Jeremías. Tú que estás viéndome por la pantalla, que Dios ha hecho un llamado a tu vida, que Dios te ha buscado, que Dios te ha tratado. Te estoy diciendo ahora que ese fuego jamás se va a apagar. Dios no va a dejar que el fuego que está en tu interior se apague. Dios va a seguir ahí. ¿Y cómo va a hacerlo Dios? Hombre, si hablo solo cosas que me traen problemas, pero dice la Escritura en el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. En otras versiones dicen, me engañaste, pero no me gusta plantearlo desde ese punto, porque en ningún momento Jeremías fue engañado. Sí, y habló bonito en un momento donde las cosas no se veían bonitas. Y habló Dios al corazón y le tocó sus fibras más íntimas cuando él quería tirar la toalla. Y no fueron lisonjas, mis amados, porque la palabra de Dios se cumplió. Cuando llegó el momento de la crisis, cuando la profecía de Jeremías se cumplió, ¿saben qué pasó? Nabucodonosor honró a Jeremías. Le puso un mentor, Gelalías, quien fue gobernador de la Palestina de ese entonces. Y le dijo, cuídemelo, porque él ha sufrido mucho por causa de nosotros. Tremendo.
Los impíos estaban honrando la palabra de Jeremías. Y yo quiero que no te preocupes, mi hermano, porque de algún lugar habrá refugio de parte de Dios para tu vida. Dios traerá algo importante en ti, porque la palabra tiene poder. En primer lugar, la palabra de Dios seduce. Y no es porque sea un engaño, es porque Dios trata el corazón. Recordemos esa palabra en Oseas, en el libro de Oseas, cuando le dice, dile a mi pueblo, Oseas, dile a mi pueblo que los llevé al desierto para hablarles al oído y al corazón. ¡Wow! Hoy tal vez Dios nos ha llevado a un lugar. Le decimos, pero ¿dónde están las promesas? Me habló bonito el pastor, me habló bonito ese evangelista. De pronto una palabra profética llegó a mí y fue maravillosa, que iba a las naciones, que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro. ¿Y qué pasó? Estoy viviendo en crisis. Y entonces nos acordamos de la palabra en Deuteronomio que dice, te llevé por un desierto grande y espantoso, donde habían serpientes ardientes y escorpiones, donde no había agua, y yo te di agua de una roca, donde no había comida, y yo te mandé el maná, comida que nunca conocieron tus padres, y te probé y te afligí para al final hacerte bien. Y así es Dios. De pronto estamos pasando por una aflicción y un problema porque hay algo que tenemos que hacer. Hay que volver a ese fuego. La palabra. Jeremías vivía una afrenta profunda por causa de la fe que él tenía en Dios. Pero aún así, siguió predicando. No quería hacerlo. Su carne decía, no predique más, Jeremías. No enseñe más porque va a terminar muerto. ¿Saben? La cisterna a donde lo botaron tenía lodo. Días enteros encima del lodo. Tremendo. Y Dios lo sacó de ahí. Solo duró días. Porque un eunuco etíope. ¿Han escuchado eso por ahí en algún lado? Un eunuco etíope intercedió por él. Ya Dios estaba preparando a un pueblo en el África. Ya Dios estaba levantando hombres que velaran por los siervos de Dios. Cuando la Biblia me dice, las rocas hablarán, me está diciendo que la palabra de Dios se cumplirá con o sin el pueblo que está ahí. Si el pueblo se aleja de Dios, no importa, la palabra se cumplirá con quien sea. Mi hermano, la palabra de Dios te tiene que seducir. Déjate seducir por la palabra. Déjate seducir. Dios le insistió, porque ¿cómo hace uno en un periodo de seducción? Cuéntenme. A los que ya son casados y han conquistado a su amada, o las esposas que han conquistado a su amado, porque también espero que hayan hecho un trabajo de seducción. Ahí veo algunas caras. Ojalá hayan trabajado. ¿Cómo lo hicieron? ¿De un día para otro? ¿Con un chocolate y ya? No, eso fue un proceso todo el tiempo. Las llamaditas. Ay, hola mi amor, hola tú, ¿cómo estás? Y cuelga tú, y no tú, y todo eso. Y la sorpresita y llevar, ahora está de moda llevar los desayunos y los almuerzos, ahí con notas maravillosas, domicilios hermosos. ¡Uy! Eso es seducción, porque eso es lo que hace Dios con la palabra. Nos dice lo que somos, nos dice lo que vamos a hacer en Él, nos dice lo que Él nos va a dar. Y nos seduce. La palabra es seducción. Fuiste seducido, fuiste más fuerte que yo. La palabra es más fuerte, quebranta todo, produce en ti sensibilidad. Te seduce. Yo soy un seducido y espero
que todos los que están aquí conmigo sean seducidos de la palabra. Hay cosas que hacer. ¿Y cómo vas a seducir a tu familia? Con tu palabra hecha vida en ti. Con la palabra de Dios hecha vida en ti. Eso es lo que tienes que hacer. Convencido él de la promesa de Dios. Un convencido de la promesa de Dios. Miremos el versículo 11 de este capítulo 20. Después de haber sufrido, después de haber dicho que no iba a hablar más, después de quererse negar, pero que no podía porque había un fuego abrasador, miren lo que confiesa el profeta Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Me están persiguiendo los reyes, mis familiares me sacaron de la casa, no me dejaron, estoy viviendo en una cisterna comiendo lodo, no importa, Jehová está conmigo y es más poderoso que todos. Él es el poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás olvidarán. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, veo yo tu venganza de ellos, porque en ti he encomendado mi causa. En ti he encomendado mi causa. No es para que tú pelees, no es para que tú te agarres con la palabra, porque muchas personas ahora quieren agarrarse a bibliazos. Bueno, no digo literalmente que coja al hermano, ¡qué hermano, aprenda! No, le estoy diciendo que cogen los versículos y se encarnizan para entonces avergonzar a los demás. Y no es así, no es con eso, es Dios mismo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Como lo hizo con Jeremías, que va a traer a un impío, a un Nabucodonosor, y te va a honrar. Tremendo. La palabra seduce. Así que en medio de todo, Jeremías estaba convencido de las promesas de Dios y de la capacidad que tenía Dios para hacerlas cumplir. Amén. Yo confío en la capacidad que tiene Dios de hacer una obra maravillosa en la iglesia cristiana del cielo al mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estaría feliz escuchando en este momento los amenes de toda la iglesia. Pronto lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Pero vamos al versículo 29, nuestro versículo base del capítulo 23. Y dice, ¿no es mi palabra como fuego? El fuego es una cualidad que casi nada lo puede resistir. Solo el agua la consume. Pero el fuego es abrasador. Quema lo que está en la superficie y saca lo que está en lo profundo. Y eso pasa con todo. Con las casas. Quema las casas de bareque y quedan los cables de cobre. Funde la plata, funde el oro. Y al final quita toda impureza y queda solamente la piedra y el metal precioso. Esa es la palabra de Dios. La palabra purifica. Amados, dejémonos purificar por la palabra. Jeremías lo tenía muy en claro, muy en claro. Los falsos profetas estaban diciendo cosas erradas, pero Jeremías dijo, la palabra, al final de cuentas, la palabra va a purificar. Nuestra iglesia será purificada por la palabra. Yo lo creo. Espero que tú lo creas, mi amado, que también lo creas. Quema lo superfluo y deja lo sagrado y la esencia. El fuego, ojo, amados, no depende de la emotividad del pastor. Ese pastor predicó con fuego. Claro, porque gritaba, porque hacía, porque... No.
No es por la emotividad del pastor. Es por la palabra en sí. Y como les digo, no siempre ocurre lo que uno quisiera que ocurriera, porque no es en tu habilidad, no es en tu capacidad, es en Dios que tiene misericordia. Es Dios que tiene misericordia. Y la palabra empieza a purificar. Así que no depende del pastor, del predicador, de la señal, de los canales. Muy bueno por eso, muy bueno por el fervor del exponente de la palabra. Pero no es eso. Es la palabra en sí la que destruye, la que quebranta, la que rompe, la que purifica, la que limpia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Ahora, no solo es como fuego, sigue diciendo este pasaje, como martillo. Como martillo. ¿Para qué sirve un martillo, amados? ¿Para qué sirve un martillo? Para clavar puntillas, clavos en una superficie para que no se salgan, para sostener cosas. Y es bonito un martillo, pues figúrense que la forma del martillo no es muy ortodoxa. Una cabeza grande y unas mechas hacia atrás, así como algunos cantantes modernos que tienen las mechas hacia atrás, para sacar los clavos en forma de V. Dos colas ahí. Algunos con un mango largo, otros más pequeños. Pero estéticamente no es una de las herramientas más bonitas. Y ahora me pregunto, de mis amados, particularmente los hombres, pues si las mujeres también hacen este ejercicio, una machera, pero los hombres se han machucado con un martillo. Yo sí, yo soy hijo de carpintero. Yo soy hijo de carpintero y parte de la educación de mi padre estuvo con un martillo. No que me lo hubiera puesto en algún lado, no, sino que me lo dio para que aprendiera el oficio. Y me he machucado. Y me han salido muchos, gloria a Dios, con ese machucón. Muchísimo, así como ustedes, mis amados. Igual que ustedes. Y duele. Pues el martillo es una herramienta de percusión. Y cuando hablamos de una herramienta de percusión, significa que es una herramienta repetitiva, repetitiva, repetitiva. Las aprenderás, las meditarás, caminarás con ellas, estarán en tu casa, arriba cuando te acuestes, abajo cuando salgas, estarán ahí, las repetirás y esa palabra hará lo que yo envié para que hiciera, será prosperada. La repetirás. Y a mí me sorprendió esto, cuando yo veo que la palabra es como martillo, es decir, un golpe repetitivo, entonces me doy cuenta que una y cientos de veces el Señor nos va a decir, cuídate, el Señor nos va a decir, no escojas esto, el Señor nos va a decir, quebranta tu vida, el Señor nos va a decir, llénate de mí, el Señor nos va a decir siempre, 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 para que quedemos firmes en la roca que es Él. Amén. Estoy realmente emocionado. Y saben, también la palabra como martillo quebranta, rompe lo que está endurecido. Hay una palabra hermosa que habla de que Dios cambiará los corazones de piedra y los hará de carne sensibles a Él. ¿Quién lo hace? La palabra. Cada vez que leamos la palabra, cada vez que escuchamos la palabra, yo le doy gracias al Señor por los tiempos que nos ha dado en medio de este aislamiento, porque nos hemos enfrascado en la palabra. Unas más, otras menos, duran más tiempo, menos tiempo, con mayor efusividad, con más orden de enseñanza, no importa. Cada vez que la escuchemos, cada vez que meditemos en ella, esa palabra golpeará nuestro corazón. Nuestro corazón. No importa qué tan endurecido esté, no importa lo que tenga la persona en su interior, lámpara es a mis pies. Esa palabra que golpea estará ahí, y en algún momento hará
que ese corazón duro se quebrante. Eso es el poder de la palabra. Les voy a pedir un último favor para terminar, mis amados. No disfracemos nuestra opinión personal como palabra de Dios. Todo este capítulo 23 habla de los falsos profetas, habla de los falsos pastores, habla de los que dicen hablar en nombre de Dios y no lo son. Así que no disfracemos la opinión personal como palabra de Dios. Eso es un pecado que acarrea juicio. Acarrea juicio. Aún las lisonjas. ¿Saben qué son las lisonjas? Las lisonjas son esas meloserías humanas para ganar adeptos. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, cómo predicó! ¡Ay, mire que no sé qué! ¡Ay, que... no, pero es que... Ojo, mejor no lo hagamos. Amén. Gloria a Dios por lo que Dios hace con sus siervos, con sus hijos. Porque a veces eso daña el corazón. Y dice la palabra que no la disfracemos. No la disfracemos. Así que hoy coloquemos en el nombre del Señor este momento. ¿Saben? Quiero que vayamos al versículo 22 de este pasaje 23. Y esta es nuestra conclusión. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho devolver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Saben cómo se llama el secreto? La palabra. Dios hoy nos está llamando a estar en el secreto. Participemos del secreto de Dios. El secreto de Dios. Uno puede decir, la oración es el secreto de Dios. Sí, es un estado de secreto con Dios. Pero recordemos que la oración es lo que nosotros le decimos a Dios. Pero es la palabra la que nos dice qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Así que ora. Amén. Pero estudia la palabra. Escucha el secreto de Dios. El secreto de Dios. Vamos a orar. Solo te voy a pedir, mi amado, que cuando busques el secreto de Dios, conserves la humildad. Ese es el mayor secreto para estar en el secreto de Dios. La humildad. La humildad. Porque de esa manera nuestra vida caminará por el camino correcto. Ahí donde estás, te voy a rogar que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y haz que la palabra sea poder en ti. Amado Jesús, quizás estemos viviendo la vida que ha vivido el profeta Jeremías en este tiempo. No en las dimensiones que él la vivió, pero nuestra vida se ha angustiado, se ha, Señor, quebrantado por las circunstancias. Y en ocasiones hemos pensado en dejarlo todo, de olvidarnos de ti, de no hacer lo que tú nos pediste cuando fue nuestro corazón seducido por ti, Señor Jesús. Padre, que volvamos a ese fervor. Que ese fuego que hubo en Jeremías, ese fuego que estuvo ahí en medio de las crisis que él vivía, Señor. Fueron más de 30 años viviendo en el oprobio, en la afrenta, en la angustia, en el dolor. Más de 30 años angustiado por causa tuya, Dios. Y Jeremías tuvo momentos de crisis como muchos de mis hermanos podemos tenerlos hoy. Esta pandemia no termina, el encierro no acaba, nos dejaron encerrados, no podemos ir a la iglesia, ahora la economía se bajó, ahora no tengo esto, ¿y ahora qué voy a hacer? No te preocupes, si el fuego está ahí, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Mira que en este tiempo las cosas salieron mal en mi casa. Hubo problemas, nos separamos, rompieron los lazos los padres con los hijos. Hubo quebrantamiento. Señor, estoy mal. No sé si creer en ti. Yo te digo, sigue creyendo en Él. Sigue creyendo en Él porque la palabra de Él tiene poder.
tiene poder. Y yo creo, Señor, que tú harás algo bueno. Tu palabra tiene poder para nuestras vidas. Tu palabra tiene poder para nuestras familias. Tu palabra tiene poder para nuestra iglesia. Tu palabra tiene poder para nuestra nación. Y yo, Padre de la gloria, quiero pedirte que te acuerdes, Señor, de tus hijos, que esas palabras de seducción que nos llevaron a conocerte, Señor, siempre estén presentes en nuestro corazón, porque son promesas, Señor, que tú no invalidas. Tú prometes, Señor, tú prometes, pero lo mejor de todo es que tú cumples lo que prometes, Señor. Yo te agradezco, Padre, por mis amados, por mis hermanos que están conmigo, por esas familias que se concentraron con nosotros en este día. Hoy, Señor, nos acercamos a ti y a tu palabra, Señor. Llegará el momento de la honra, llegará el momento de ver, Señor, realidad lo que tú has dicho a nuestro oído en medio del desierto. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos encontrado. Gracias, Señor, por habernos seducido, porque ese fuego que está en nuestro interior no acabará jamás por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesucristo, Redentor de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, ayudador y consolador en este tiempo de nuestra alma. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, mil y mil gracias. Amén. Segunda de Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Como iglesia y ante la crisis sanitaria, hemos facilitado 2 canales para su aporte de diezmos y ofrendas. Consignación a la cuenta de ahorro de vivienda 0091 0066 9267 NIT 900-227-380-4. Si usted desea hacer la entrega directa, se destinarán los días martes y miércoles de cada semana en horario de 9 a 11, único horario. Y en la sede Sabana de Occidente, favor comunicarse con los pastores Germán Díaz y pastor Mauricio Romero. Que la gloria de Dios sea sobre sus vidas por su compromiso y fidelidad.